Control de documentos. Todos los documentos técnicos en un proyecto son controlados. Esto nos indica inmediatamente si un documento está autorizado para construcción o para ejecución, o en realidad pertenece a un documento en una etapa de estudio. Toda modificación en la etapa de estudio o en la etapa de ejecución de un proyecto es registrada y controlada por una revisión. Entonces, un documento de una hoja tendrá una marca, ¿verdad?, para su control, hoja 1 de 1. Siguiente, un documento de 2 hojas tendrá la primera, ¿verdad?, como marca hoja 1 de 2, y la siguiente, por consecuencia, ¿verdad?, tendrá la marca hoja 2 de 2. Un documento de 3 hojas, ¿verdad?, la primera será documento hoja 1 de 3, la siguiente 2 de 3 y la siguiente 3 de 3. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si a ti te entregan un documento, un proyecto, ¿verdad?, un documento, y te entregan una hoja, la cual tiene como marca hoja 1 de 2, tú deduces inmediatamente que falta la hoja 2 de 2. Puede también ser el caso contrario. Si te entregan un documento, una hoja de un documento, y esta tiene como marca hoja 2 de 2, falta, ¿verdad?, la hoja 1 de 2. Sí, esto es como lo más básico para continuar en el control de documentos. Las revisiones de un documento. Vamos a dividir para este caso un proyecto en 2 etapas: la etapa de estudio y la etapa de ejecución de este proyecto. Todos los documentos generados en etapa de estudio van a recibir como revisión una letra. Entonces, si yo genero una primera versión de un documento en etapa de estudio, esta será revisión A. Los fines para generar un documento en etapa de estudio son el análisis, el cálculo, la cubicación, la cotización de materiales, etcétera, etcétera. Todo eso en etapa de estudio mientras no se apruebe para construcción. Entonces, de acuerdo a la cantidad de modificaciones que tenga un proyecto en esta etapa, en la etapa de estudio, estas serán alfabéticas hasta que se decide, ¿verdad?, construir o ejecutar este proyecto. Entonces vendrá la revisión 0, la primera numérica de todas las revisiones en etapa de ejecución. Si el cliente, o por condiciones de terreno, etcétera, etcétera, decide modificar el proyecto, o en realidad por condiciones de terreno hay que modificar el proyecto, estas revisiones serán numéricas. Vendrá la 0, ¿no es cierto?, aprobada para construcción, y luego la 1, la 2, así sucesivamente. Todo documento emitido tanto en etapa de estudio como para etapa de ejecución tiene un timbre, el cual nos indica su validez. En la etapa de estudio el timbre es estudio o propuesta, ¿verdad?, no autorizado para fabricación, emitido para cotización. Puede ser un timbre utilizado en esta etapa de estudio. En la etapa de ejecución, por lo general, el timbre dice aprobado, ¿verdad?, documento aprobado, emitido para construcción o emitido para ejecución, etcétera, etcétera. Lo siguiente que es importante señalar son las nubes de revisión. Todo plano tendrá una nube implosiva o una nube explosiva de acuerdo al elemento que quiere mostrar. Si el elemento que está destacado, ¿verdad?, es un elemento que queda pendiente, este elemento tendrá una nube implosiva o nube normal, como la que muestra el detalle, ¿verdad?, y no se debe construir, no se debe trabajar con él. Todo lo que esté dentro, lo que se encuentre dentro de la nube, ¿verdad?, no se realiza. Vendrá una versión superior a esta revisión, una revisión nueva, la cual nos indicará con una nube explosiva que hay una modificación. En este caso no hay una perforación y se agregó en la revisión nueva la perforación faltante. Bien, acá tenemos un plano de planta de un proyecto de obra civil, una planta de fundaciones. Vamos a revisar el cuadro de identificación. Aquí está. Bien, lo primero que nos llama la atención aquí es la revisión 1. Entonces podemos deducir que cuando se aprobó para ejecución,
Esa fue la revisión 0, ¿verdad? Luego hubo una modificación, la revisión 1 en etapa de ejecución. Entonces este es el plano de ejecución de obra civil, plano 1 de 3. Hay 2 láminas más. Serán entonces láminas de detalles o vistas y secciones, etcétera, etcétera. Vamos al cuadro de control de documentos. Control de revisiones, perdón. Aquí está. Este documento tiene 4 revisiones. La versión oficial, la versión válida hasta este momento es la revisión 1. En la etapa de estudios hubo 2 revisiones, la A y la B, ¿verdad? Como indica. Luego, cuando se autorizó o se aprobó para ejecución, con la fecha que indica, luego vino una revisión, la revisión en etapa o modificación en etapa de ejecución, la 1, revisión 1. Dice acá en la descripción, modifica cambio de sección, vigas de fundación. Vamos a ver de qué se trata. Aquí nos indica esta nube explosiva, la modificación que se realizó en este plano. Esto en una revisión anterior estaba pendiente, ahora está modificado. Lo que queda pendiente es los niveles. ¿Se dan cuenta que tiene una nube implosiva o nube normal? Entonces, ¿qué puedo deducir de esto? Vendrá una nueva versión de este plano en donde mostrará esta nube como nube explosiva para indicarnos que este elemento va a ser corregido, ¿verdad? Y oficializado con una nueva revisión. Aquí tengo 5 planos de un proyecto. Vamos a revisar cuántos planos para qué etapa. Dice plano general de instalaciones, plano 1 de 1, revisión 0. El siguiente, por lo tanto es una sola lámina. El siguiente, plano de obra civil, ¿verdad? Planta, vistas y detalles, plano 1 de 1. Es solo una lámina para este proyecto de obra civil. Revisión 0 también. Aprobado para ejecución. Plano de estructura metálica. Plano de estructura metálica. Lámina 1 de 3, por lo tanto hay 2 láminas más referentes a esta materia de estructura metálica. Revisión 0, autorizado para ejecución. Plano 2 de 3, ¿verdad? Con detalles. Y plano de partes, ¿verdad? Lámina 3 de 3, también en revisión 0. Entonces, tenemos 3 láminas, 3 planos del proyecto de estructura metálica. Tenemos una lámina con el proyecto de obra civil de esta misma plataforma y tenemos una lámina de armado general, ¿verdad? Las instalaciones, muestra temas generales de este proyecto. Entonces, si a ti te entregan una lámina referentes a la materia de generalidades, está en lo correcto, recibe, ¿verdad?, una lámina. Si te entregan una lámina del proyecto de obra civil, está en lo correcto, es solo una lámina, plano 1 de 1. Pero si te entregan una lámina del proyecto de estructura metálica, inmediatamente al identificar aquí plano 1 de 3, tú debes exigir las otras 2 láminas. Faltan 2 láminas, te están entregando una. Esto es muy importante. Bueno, eso fue el apartado de control de documentos. Es un tema muy importante en un proyecto, en todos los proyectos, en toda empresa certificada por norma ISO, ¿verdad? Hay un control de documentos, pero en todo proyecto de ingeniería y construcción hay una persona encargada del control de documentos técnicos. Todo lo recibe, todo lo registra y todo lo timbra, ¿verdad? Para que estos documentos estén controlados y así no cometer errores en la ejecución.